Pues si quieres, por si hay alguien que es la primera vez que viene a nuestros directos, pues le podemos contar un poco Vale, cómo surgió perfecto. toda esta maravilla. Pues venga, empieza tú. Bueno, pues nosotras llevamos trabajando 9 años juntas, pero realmente nos llevábamos buscando toda la vida, porque es verdad que tuvimos como varios momentos que nos íbamos encontrando. Estudiamos el técnico en el mismo sitio, luego estuvimos trabajando para la misma empresa, en momentos diferentes, pero como nos estábamos buscando, ¿no? Hasta que Ujú. aparecimos en la Fundación Arenales y aquí estamos, ¿no? A raíz de ahí pues empezamos a trabajar juntas y nos dábamos cuenta que la manera que teníamos de trabajar con los niños pues no era la que nos gustaba, ¿no? No acabábamos de saber llegar a los niños. Entonces, bueno, pues empezamos a movernos. Paz nos aportó la psicomotricidad vivenciada de Carmen Torres, que es una maravilla, de verdad. Es verdad que esta formación pues es mucho más enriquecedora en un modo presencial. Pero bueno, como ahora mismo tenemos la situación que tenemos y no se puede dar de otra manera, pues seguro que Paz lo va a conseguir hacérnoslo, por lo menos imaginárnoslo, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando todo esto pase, pues si queréis ver La Nación, de verdad que es una chulada, cómo aprenden los niños en movimiento, con música y controlando su cuerpo, alucinante, ya os va a contar ahora Paz, pues haremos nuestra formación presencial a la que estáis invitadas todas, por supuesto. Pues efectivamente, pues yo creo que vamos a ir comenzando y bueno, pues yo me llamo Paz, aunque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y soy componente de Creyendo en la Infancia junto con Gloria. Y bueno, hemos preparado esta temática de hoy de aprender en movimiento y espero que os guste muchísimo. Un momentito, no me deja pasar la diapositiva. Ahora. Bueno, pues esto es un poquito el 18 de abril y el 25 ya lo hemos visto con Gloria, la pedagogía Montessori, y hoy me toca a mí aprender en movimiento, y mañana que son las provocaciones e instalaciones, que la haremos un poco en conjunto para que veáis un poco. Esta es en definitiva nuestra forma de trabajo explicada en estos 4 días. Bueno, pues ¿por qué los niños no pueden parar? Es una pregunta que seguramente como docentes y como padres muchas veces nos preguntamos en plan, madre mía, este niño no para, y a ver si se acuesta ya, porque es que no para y se sube al sofá y para arriba y para abajo, madre mía, es que no para, no para, y estamos a veces desbordados por esa necesidad que tiene el niño de moverse. Pero realmente lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué lo hace y entenderle, porque cuando no entendemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, pues es todo muchísimo más complicado. ¿Por qué los niños no pueden parar? Bueno, pues lo primero, porque están descubriendo el mundo, necesitan moverse para descubrir, para tocar, para ver lo que hay. Es como cuando nosotros vamos a un hotel en la playa, pues ¿qué hacemos primero? Pues ver el hotel, a ver dónde está la piscina, el jacuzzi, qué maravilla, y mi habitación, y miro todo, hasta el váter, todo, absolutamente todo. Pues los niños igual entran en un ambiente o en una clase o en donde están y necesitan descubrir absolutamente todo. ¿Por qué también se mueven? Porque su cuerpo lo necesita. Están en ese periodo sensitivo que tanto hemos hablado estos 2 días, Gloria y yo, que lo describe María Montessori. Están en ese periodo sensitivo de movimiento, lo necesitan incansablemente. El movimiento hace posible la comunicación, sobre todo cuando al principio, cuando no hay lenguaje, que veis, por ejemplo, estos niños pequeños que nos echan los brazos, que quieren que les cojamos, pues ya tienen ahí un movimiento, y eso que está asociado a un lenguaje. El movimiento les permite manipular, tocar, explorar, sentir. La inteligencia se construye a través del movimiento, porque cuando un niño no se mueve es mucho más complicado es mucho más complicado que aprenda. Gracias al movimiento se construyen un montón de conceptos espaciales: la profundidad, arriba, abajo, lateralidad, se orienta, sabe dónde ir, sabe dónde desplazarse, y cuando hay un movimiento controlado viene la voluntad. Bueno, pues todo esto es un poco explicado a grosso modo por qué el niño no puede parar, por qué se quiere estar todo el rato en movimiento. Si hay alguna duda o cualquier cosa, pues me va comentando mi compli Gloria. Bueno, nosotros como adultos les tenemos que ayudar. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué les tenemos que ayudar? Porque ahora ya hemos dicho que necesita moverse. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a compensar esta necesidad de movimiento que tiene? Mira, muy importante, respetar los ritmos y no adelantar posturas. Si hay alguna mami de mi clase que me está oyendo,
sabrá que soy muy, muy, muy pesada con este tema. Esto quiere decir que a los bebés no hay que adelantarles posturas, es decir, si el niño no se sienta por él solo, pues no le sentamos, esperamos a que lo consiga este hito de evolución él solo, no forzamos posturas, no le sentamos en hamaquitas para tenerles la posición de la espalda incorrecta y les dejamos libres en el suelo, que se puedan mover libremente, permitir que el niño esté en un espacio amplio y que no haya peligros. Eso lo hacemos muchísimo nosotras, sobre todo en el aula de bebé, que tenemos todo diáfano y sin ningún peligro para los chiquititos. La ropa cómoda, porque claro, si tenemos a los niños con un pantalón muy apretado que le dificulta el movimiento, pues no está cómodo, no le apetece desplazarse y moverse. Ponerle retos, obstáculos en la psicomotricidad gruesa. Nosotros lo hacemos en la clase cuando ponemos en clase mobiliario picker o les ponemos algún módulo de psicomotricidad, pues la rampa o alguna escalera, pues les ponemos unos retos para conseguir más motricidad gruesa. Los trasvases, que ya hemos hablado anteriormente, que es un material y un ejercicio de Montessori, pues estos trasvases que ejercitan mucho la mano, y la lectoescritura y la independencia para comer. Aquí estamos trabajando la psicomotricidad fina, dicho los trasvases por decir un ejemplo, pero hay un sinfín de actividades para trabajar la psicomotricidad fina. Y luego la importancia de la mano, bueno, porque la mano está totalmente asociada al aprendizaje y a la inteligencia. Dejarles que os ayuden en las actividades domésticas, pues eso lo veréis muchísimo en casa, que nos piden muchas veces, mismamente mi hija, la mopa le encanta y nos la pide muchas veces, pues dejarle pasar la mopa, está coordinando, está pensando, está manipulando y encima te está pasando la mopa. Todo en uno. Dejarles que usen las bayetas, que limpien cristales, todo dentro de su medida y de su edad, pero dejar que colaboren en casa. ¿Alguna pregunta? ¿Yo puedo hacer una aportación, Pacita? Sí, hombre. Pues a ver, yo el tema que es muy conflictivo, el primero que has comentado del tema de adelantar las posturas, yo creo que va muy en consonancia con lo que hablábamos ayer de esa visión del adulto, ¿no? Que nos creemos que porque el niño, por ejemplo, esté sentado, va a estar más cómodo, va a tener más visión, pero en el fondo es una percepción del adulto. El niño no necesita estar en esa postura si antes no ha conseguido rectar, gatear, girarse. Entonces el adelantar eso, que es en el fondo un gusto al adulto, porque claro, si nosotros nos ponemos en su lugar y si estuviéramos todo el día tumbados, pues no nos gustaría. Por eso sentamos prematuramente a los bebés. Pero nosotras hemos visto en aula toda la repercusión que esto tiene luego a nivel madurativo, porque ellos necesitan, es un proceso. María Montessori, yo ya meto pues eso, de lo que a mí me gusta, ¿no? Vamos, y esto también me encanta, pero me refiero por meter un poquito una cuñita de María Montessori, ella en el movimiento va dando unas fases. Si nosotros a ese niño le cortamos una fase, ya el resto no van a ir acorde. No sé qué te parece, Paz. Efectivamente, que lo que hemos comentado, que cuando tú a un niño le fuerzas una postura, le adelantas la postura, le estás invadiendo su libertad, lo primero, y segundo, que lo tiene que conseguir por él mismo, porque antes de sentarse tiene que rectar, incorporarse. Si todo eso no lo hace, todas esas posiciones anteriores las ha perdido, está perdiendo una capacidad de aprendizaje y le estamos adelantando un proceso que a lo mejor él no está preparado, y todos los niños se sienten a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 meses. Al final, si son niños sanos, no tienen ningún problema, se van a sentar. ¿Y qué más da que se sienta a los 7 que a los 9 meses? Y eso no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que como padres a veces decimos, uy, a los 9 meses se sienta, a los 10 gatea, a los no sé qué, y estamos obsesionados con cumplir esos meses que se establecen, cuando da igual, lo importante es que esté creando, que esté desarrollándose en el suelo, que se esté desplazando, que se esté moviendo, sin forzar la postura, muy importante. A ver, una pregunta de Itsaso. Espero haberlo dicho bien. Y eso que tengo raíces vascas, perdón. A ver, ¿las camas las tenéis a ras del suelo para que tengan esa libertad, autonomía de responder a su necesidad de descanso sin que el adulto le meta y le saque de la cama? Pues en el aula de bebé a día de hoy en nuestro centro, pues no, tenemos las cunas tradicionales. Luego ya a partir del añito sí, ya tienen las camitas al ras del suelo y demás, pero nosotras, como dijimos ayer, el centro donde trabajamos no es nuestro centro, simplemente trabajamos para la fundación y estamos encantadas, y no tenemos esa posibilidad, pero nos gustaría, sería una cosa que nos gustaría, pero vamos, tampoco lo veo
algo totalmente necesario, pero a día de hoy no lo tenemos. Pero sí que estamos muy pendientes de observar al niño y ver la necesidad que tiene. Si vemos que un niño está cansado y lo necesita, pues Claro, por supuesto que bueno, cuando, pues que sería lo ideal que fueran por ellos mismos. Pues sí, es verdad que con toda la metodología que eso estamos mostrando, eso sería lo más acorde. Pero que nosotros siempre seguimos al ritmo, con las posibilidades que tenemos, pues lo que sí. hablábamos un poco estos días, que esto es un proceso y que no se puede tener, que no es todo o nada, pues es pues cada vez un poquito y vamos ganando un pasito y nos vamos adaptando nosotras, los niños, el centro, porque todo esto es una inversión muy grande. Entonces, pues bueno, pues pasito a pasito, pues hacer camino, ¿no? Pero igualmente, cuando en el aula bebé un bebé tiene sueño y quiere dormir, no esperamos, no tenemos unas horas determinadas, duerme cuando tiene Exacto. sueño. O sea, no, y si igual que la comida, si hay que adelantarle la comida, hay que adelantársela, pues igualmente se la adelanta. Intentamos que sea lo más personalizado posible, pero no tenemos la manera de dormir que nos comentas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí vamos a entrar ya un poco en materia. He elegido un poco esta descripción de qué es la psicomotricidad, aunque hay muchas, pero bueno, esta es la que yo cuando empecé a estudiar, con la que me quedé, con la que entendía muy bien el concepto. Pues es la disciplina que concibe a la persona como un ser global. Como un ser global. Bueno, pues es una disciplina que analiza a la persona en su motricidad, en su desarrollo cognitivo y en lo socioafectivo. Quiere decirse que damos mucha importancia al movimiento, a lo cognitivo y a todo lo que es afectivo, los sentimientos, las sensaciones, las percepciones, todo eso englobado. ¿Vale? No es solamente físico, no es movernos, no es bailar, es todo eso englobado, la motricidad, lo cognitivo y lo socioafectivo. El movimiento es fundamental para el desarrollo de la inteligencia y su parte emocional, que ya lo hemos dicho varias veces. Esta es un poco el resumen de que lo que para mí es la psicomotricidad, ¿vale? La unión de estos tres factores, además en la misma medida, tanto para mí es igual de importante el movimiento como la parte cognitiva, como la socioafectiva, en mi manera de trabajar la psicomotricidad, que ahora vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, pues ¿cómo lo trabajamos en el Una aula? apreciación, Paz, Sí. por fin. Yo algo que me llamó mucho la atención cuando tú me enseñabas todo esto es la capacidad que teníamos de observar a los niños, ¿no? El cómo veíamos, pues si había alguna dificultad motriz, pero ya no solamente eso, que es con lo que se queda la gente, ¿no? Psicomotricidad, dificultad motriz. No, pues eso, cómo se relacionaban entre ellos, cómo solucionaban conflictos, el nivel social, el niño que tenía problemas de relación. Sí, lo vamos a ir desglosando. Ahora todo lo que has. Perdón, que No, me no pasa. adelanto. No, pero yo encantada que me lo digas, por si así se me olvida algo, pero vamos a ir desglosando en cómo lo trabajamos y en las sesiones. Y luego vamos a ir analizando cuando hace psicomotricidad en el aula, toda la observación que el profesor tiene, que a veces, sobre todo con mis compañeras, las de primer ciclo, las de segundo ciclo, cuando hablamos, dicen, madre mía, no me había dado cuenta yo a lo mejor de que este niño hacía esto o lo otro, y haciendo psicomotricidad he tenido una gran observación del niño. Entonces lo vamos a ir desglosando y gracias por decírmelo, y si no lo digo en algún momento, pues lo volvemos a retomar. Bueno, en el aula, ¿cómo trabajamos en el aula? Bueno, pues lo primero, partimos del nivel de la persona o del niño, en este caso, nosotras en el aula del niño. Esto quiere decir que si yo me preparo o pienso que voy a hacer una sesión de psicomotricidad con niños de 3 años que no saben leer, pues no puedo poner letras o no puedo poner frases. Si me preparo para primaria, pues sí. Entonces, otra de las cosas que no quiero olvidarme es que yo me puedo preparar un montón de cosas y de repente llego al aula y digo, pues va a ser que no. ¿Por qué? Porque los niños van a decidir cómo están en ese día y van a formar parte de cómo se va a trabajar ese día. Quiere decirse que si yo tengo preparado un montón de cosas y ese día no invita esa clase a hacerlas, pues tengo que hacer otras o bajar la intensidad con la que lo iba a hacer o salir. O sea, es como si dijéramos que tienes que tener la mente muy abierta hacia lo que puede pasar en una sesión de psicomotricidad y estar muy atento a las pinceladas que ellos te van a decir, ¿vale? Estar muy atentos a lo que ellos nos quieren decir.
Partimos del nivel del niño, luego no obligamos, ¿vale? Cosa que a los profesores nos cuesta muchísimo. Quiere decirse que yo mismamente llegaba a un aula y decía, vamos, que ha llegado Paz a hacer psicomotricidad, y era como, vamos, impepinable que alguien no lo hiciera. Y a base de observarme a mí misma y de ver lo que pasa a los niños, pues me he dado cuenta de que no hay que obligarles, hay que invitarles a participar. Y si, por ejemplo, Pepito se queda sentado viéndonos, pues simplemente tampoco la abandonamos y nos olvidamos de Pepito, pero nos acercamos y le decimos, Pepito, si luego te apetece y te animas, pues vente que vamos a hacer psico, y si no, pues bueno, pues hoy quédate mirándonos, porque a lo mejor ese niño necesita verme desde otra perspectiva o necesita ver lo que hacen sus compañeros o simplemente está diciendo, madre mía, qué cosas está haciendo esta señora hoy y no le apetece, pues le vamos a dejar, ¿vale? También vamos a dejar que el niño sea el protagonista. No vamos a estar todo el rato diciendo las indicaciones la profesora y los niños siguiéndonos. Para nada, vamos a dar muy pocas indicaciones o las justas y necesarias dependiendo de la sesión. Y si el niño nos sugiere algo, pues vamos a intentar complacerle y dejarle. Y si me dice, ay, mira, Paz, pues soy un elefante y yo de repente estoy diciendo que somos leones, pues le digo, ay, genial, que pues eres un elefante, fenomenal, lo veo la trompa. Vamos a dejar que se sienta como muy importante en las sesiones. Le vamos a dejar crear, soñar, experimentar y pensar. ¿Vale? A mí me gusta muchísimo que en las sesiones de psicomotricidad, cuando las hago, los niños sean felices, que a veces no hablamos de la felicidad de los niños, pues sí, que sean felices, que se rían, que desordenen, que griten un poquito, que corran un poco, no pasa nada. Yo es verdad que revoluciono cuando llego la clase, pero jolín, es de felicidad, no pasa nada, ¿vale? La psicomotricidad está presente dentro de todos los ámbitos del aprendizaje, evidentemente, porque para todo lo que hacemos en el aula hay una motricidad y entonces hay la parte psicomotor del aprendizaje. Luego, proporcionar recursos y materiales que sean motivadores. Aquí hablo de algunos recursos que son muy de psicomotricidad y de siempre, aros, pelotas, cuerdas, papeles, sillas, pero hay sin fin. Y luego no me quiero olvidar de decir que lo más importante, el material más importante con el que trabaja el psicomotricista es el cuerpo. Y si no tengo aros, no tengo pelotas, no tengo cuerdas, no tengo saquitos, no tengo, me da lo mismo, tengo el cuerpo, que es lo más importante, y la imaginación, que los niños tienen una imaginación tremenda, o sea, y entonces, que tengo material fenomenal, que no lo tengo igual de fenomenal, no pasa absolutamente nada. o lo creamos, O muchas lo veces lo creamos, creamos. lo creamos, porque hemos hecho sesiones de psicomotricidad con las sillas de la clase, con las cajas de la fruta que nos guardan nuestras compañeras, De que cocina. sí, nuestro síndrome de Diógenes, que guardamos absolutamente todo, con yogures, hemos hecho psicomotricidad Con papeles, con papelia. papel de seda, con papel de periódico, con un sinfín de cosas. Pero ya te digo que además a mí me gusta sobre todo en nuestro ciclo trabajar mucho con el cuerpo, porque el niño de 0 a 3 tiene que interiorizar mucho su imagen corporal. ¿Alguna Y los pregunta? cambios de posición, ¿verdad? Sí, el cambio de las posturas, los cambios de posición, pues simplemente estar tumbados, de rodillas, de pie, tumbado, de rodilla, de pie, los cambios posturales son muy importantes en esta edad. No hay preguntillas, pero yo tengo una. Oye, guapa, venga a pasar, Es que voy a aprovechar. venga. ¿Qué ocurre con esto de tener a los niños tanto tiempo sentados? Bueno, pues a ver, como hemos dicho estos días, para que haya una inteligencia necesita haber un movimiento, está totalmente relacionado. Luego, si nos ponemos a plantearnos la vida que tiene un niño, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la gran mayoría del día sentado, de verdad que me dan ganas de llorar. O sea, necesitamos como profesores dar una vuelta a la educación y pensar en que realmente los niños se tienen que mover un poco más de lo que lo hacen en la clase, de verdad, compañeros y compañeras, porque es que es dificilísimo concentrarse tantísimas horas sentados. Por eso, para nosotras, en nuestro centro es importantísimo la psicomotricidad y nosotras en nuestra aula es prioritario y dejarles moverse, sobre todo que a lo mejor ves a un niño que es que ya no puede más y no, Paco, ahí, sentado, venga, un poquito más y tú dices, madre mía, si es que Paco ya le va a salir humo de la frente, pues a lo mejor le puedes mandar a hacer un recado o le puedes decir que, yo qué sé, algún encargo que él se mueva, no hace que sea algo sutil, que no hace falta que tal, pero algo donde él se mueva y proporcionarle actividades de aprendizaje donde se puedan mover, que se pueda aprender igual moviéndose, sobre todo cuando son pequeños. Ya tendrán toda la vida para estar sentados. ¿Qué pensáis? Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Ya lo hemos dicho un montón de veces estos días, que el niño necesita moverse para absorber ese ambiente y toda la información que le llega, ¿no? Si no se mueve, pues no va a recibir información y hay que dejarles moverse y no contenerles. Es lo que hablábamos también de buscar, de esos límites que creemos que es un límite el que los niños estén sentados, pero realmente estamos buscando no la educación del niño, sino muchas veces la comodidad del adulto. ¿Vale? Hay una pregunta que pone María Sánchez que dice que si hacemos sonidos con el cuerpo. Sí, bueno, hay un sinfín de actividades psicomotrices y bueno, sí, está bien, perfectamente está bien, podemos hacer... Ahora voy a describir las partes de una sesión y, por ejemplo, dentro de las actividades de inicio, pues se puede hacer, por ejemplo, ruidos con el cuerpo perfectamente, sí. Cris Fernández nos pregunta que cuántas sesiones de psico hacemos a la semana. Las legales, bueno, nosotras en nuestro caso, vamos, yo, Gloria, por ejemplo, ya, porque yo tengo bebés, entonces hago otro tipo de estimulación. Pero llevas y muchos demás. años haciéndolo. Pero bueno, sí, cuando yo tengo, yo todos los días no puedo vivir sin hacer psicomotricidad y ya he hecho adictas también, que lo hacen sí, a doy diario. fe, doy fe. ¿Vale? Porque luego ahora hablaremos, pero utilizo muchísima música y bueno, es como muy sensorio-motor, es muy emocionante. Entonces, pues veo que a los niños les encanta, a mí me encanta ver su reacción, me sirve para la observación, me sirve para su aprendizaje y es uno de los recursos estrellas. Por ejemplo, para Gloria y para mí es imprescindible en nuestra metodología de trabajo, pero tampoco estoy obligada. Quiere decirse que si un día no hago psicomotricidad porque no hago psicomotricidad, pues no pasa nada, duermo muy tranquila por la noche, no pasa nada, no vivo, no me creo unos objetivos de, ay, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, si no lo hacen porque ese día no he podido hacerlo o porque yo incluso a lo mejor ese día no me encuentro bien, no me apetece por cualquier cosa, pues no lo hago y lo hago otro día, pero vamos, mínimo, lo haría 3 días a la semana. Desde Aprendiendo Infantil nos preguntan que dice, y si en determinados momentos en los que queremos que estén sentados y de repente se levantan, ¿cómo podemos gestionar eso y que no se contagien? Pues es que todo hay que verlo, hay que ver la situación. Quiere decirse, si yo soy una profesora de 5 años y estoy explicando yo que es un concepto de aprendizaje de la lectura y de repente pues se quiere levantar, pues a lo mejor le digo, puedes esperar un momentito que voy a terminar y ahora basta. Tampoco es, nosotros tampoco queremos transmitir que nuestro tipo de enseñanza sea que hagan lo que les dé la gana, ¿eh? Tampoco es nuestra manera de enseñar, pero lo que queremos decir es que se tienen que mover un poco más de lo que lo hacen de manera tradicional. Es lo que os queremos transmitir, pero evidentemente hay unas normas y si en una clase se está aplicando algo y en ese momento no se puede ir, pero también hay que conocer, porque a lo mejor ese niño que se quiere ir o que necesita moverse, lo necesita, ese niño lo necesita, pues a ese se le deja. Entonces, lo que hay que hacer es conocer mucho a nuestros alumnos y saber lo que cada uno necesita. Eso es súper importante, porque a lo mejor ese niño que lo está pidiendo es que realmente lo necesita y tú pues le puedes, se lo tienes que ceder porque lo necesita, pero si no, pues en algunos momentos pues no pasa nada, sino también si tú haces mucha psicomotricidad en tu aula, como ya habrán tenido esos momentos de desarrollo motor, no tendrán tanta necesidad de movimiento luego en el resto de tiempo, donde haya que estar un poquito más sentado, pero hay que plantearse lo que hemos dicho antes Gloria y yo, el que no estén tanto tiempo sentados. Se puede enseñar muchas cosas moviéndose o haciéndolos de otra manera, que no sea sentados. A ver, Sara Ruiz nos dice que le gustaría saber actividades de psicomotricidad. Esto lo va a explicar Paz un poquito más adelante con una sesión y para que tengáis un poco una idea. Hay millones de sesiones de psicomotricidad. Yo ahora voy a hablar de una para que entendáis un poco las partes y cómo se organizan, pero claro, hay millones de sesiones de psicomotricidad escritas, más las que luego te inventas como profesor, porque nosotras muchas veces yo me llevo en mi mente organizado una cosa y me sale otra. Digo, uy, pues esto, ¿sabes? Una vez que tengas una base, ¿sabes? Una base de lo que es la psicomotricidad y de lo que tus alumnos necesitan. Pero ahora vamos a ver una sesión y si queréis luego podemos comentar alguna más. Como me la sea de memoria de tanto hacer, pues aquí vamos a exponer una, pero podemos hablar de, si nos da tiempo, de alguna más en concreto. ¿Vale? Otra Nosotros pregunta. además...
Perdón, sigue. Bueno, nosotras es que tenemos nuestro propio álbum de psicomotricidad, que pues es donde tenemos todo registrado y todas las sesiones y demás. Entonces luego ya, pues eso aquí no lo podemos ver y demás, pero podéis verlo en nuestra página. Lo pueden ver en YouTube. Está con el vídeo de los álbumes, tienen también el de psicomotricidad, al que adjuntamos también un pendrive con esa música tan necesaria que sin ella no se podría trabajar. Sí, que ahora hablaremos de la música también. Que, jolín, podríamos quedarnos hasta por la noche hablando de esto, pero no me Te pregunta María que en qué momento de la jornada se realiza. Pues igual, esto nosotros lo hemos debatido mucho cuando tenemos las reuniones con mis compis, porque nosotras éramos muy cuadriculadas, aquí donde nos veis, y en plan de a esta hora se hace esto, a esta hora no sé qué, y entonces vimos la necesidad del cambio y la necesidad de que, bueno, de que nosotras como tutoras somos como las que decidimos en el momento que podemos hacer psicomotricidad. Quiere decirse, lo que tampoco utilizo la psicomotricidad es como medio de desfogue. Con eso quiero decir que de repente está toda tu clase en un estado de excitación, están todos desmarre, venga, voy a hacer psicomotricidad para que desfoguen. No desfogamos haciendo psicomotricidad. Es una disciplina, es una metodología, es un aprendizaje, le tenemos que dar un valor. ¿Vale? No es bailar, ni es desfogar, ni es correr por el aula como locos, no, ¿vale? Pero a lo mejor sí que puedo utilizar algún recurso de la psicomotricidad para volver a la calma, puedo empezar por la relajación en vez de por las actividades de inicio, que ahora os voy a comentar, o puedo invitarles a la calma, o al contrario, después sacar al patio y hacer una carrera de obstáculos y luego entrar a clase y hacer psicomotricidad. ¿Qué decirse con eso? Que vosotros lo tenéis que hacer cuando lo veáis en vuestra aula, ¿vale? A mí me gusta hacerlo por la mañana y a primera hora porque yo, después de mucha observación con mis niños de 2 años, he visto que es el momento que están más receptivos, ¿vale? Porque después de merendar con el sueño que tienen, pues no, por ejemplo, o después de venir del patio que ya tienen hambre, pues tampoco. En nuestras edades es muy complicado porque son muy pequeños, ¿vale? Entonces vosotras como tutoras tenéis que ver cuando el niño está más receptivo y sobre todo al principio cuando la psicomotricidad, si algunas sois psicomotricistas y lo domináis, pues fenomenal, pero las que estáis empezando y os vais a atrever a ponerlo en vuestro aula, pues al principio tenéis mucho que observar y mucho que ver y controlar la música, que es muy complicado. Y saber las sesiones, que tampoco hay que saberlas de memoria, ¿vale? Hay simplemente que interiorizarlas y saberlas manejar en el aula. Pero igual, cuando vosotras veáis. Bel nos pregunta, que ya le ha respondido, pero para que quede claro, que es uno de los prejuicios, ¿no?, de la psicomotricidad. Dice Bel, ¿es tan importante el material? ¿No se puede hacer solo una sesión con colchones, dados de espuma o escaleras? Lo has contestado, pero es que a mí me parece tan importante y tenemos tanto prejuicio con la psicomotricidad, que parece que psicomotricidad es aros, pelotas, colchonetas y hacer volteretas y circuitos estáticos, que también está muy bien, pero que lo que nosotras mostramos es mucho más, que por fin que quede muy claro. Sí, a ver, perdón. Para mí la psicomotricidad, no quiero decir que no sea eso, pero es mucho más que eso. Entonces, las colchonetas en el suelo y los módulos, pues es un aprendizaje psicomotor, pero no está dentro de la disciplina que a mí me gusta transmitiros, porque ahí el niño, pues sí, está haciendo algo motriz, está en movimiento, pero no está compartiendo experiencias con los compañeros, no está diciéndote cómo se encuentra, no está compartiendo contigo todo el aspecto emocional, que es el que yo ahora os voy a decir cómo lo hacemos. Entonces, se queda un poco pobre, que no quiere decir que yo un día no saque los módulos en mi clase y hagan una experimentación libre, pero eso lo veo más como un trabajo libre del niño, ¿vale? Como una manera de experimentación libre, no lo veo como una sesión de psicomotricidad, por lo menos para lo que es para mí. ¿Vale? Y por supuesto los recursos, los materiales, para mí es lo menos importante. Es más, cuando yo voy a un centro de trabajo a enseñar a las tutoras a trabajar, se agobian mucho, porque a lo mejor es que no tenemos material, Paz, digo, vale, me da lo mismo, me enseñan lo que tienen y lo que hay me vale, y si no hay nada, lo que os digo, el cuerpo, nuestras manos, los ruidos con el cuerpo, lo que ha dicho antes una compañera. Millones de cosas que hay para trabajar con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y Saso nos vuelve a preguntar sobre los móviles, que si están tumbados y aún no se dan la vuelta ni gatean,
que están descubriendo su cuerpo si creemos que eso obstaculiza la experimentación con su cuerpo. Los móviles Montessori, me imagino que se referirá el cuando están tumbados los bebés, el ponerle los móviles, que si eso obstaculiza la experimentación con su cuerpo. Yo creo que no. Tampoco no tienen por qué estar puestos todo el día, pero en algunos momentos del día pueden estar puestos y en otros momentos no, porque eso es un estímulo también sensoriomotor. Yo creo que sí se pueden poner, pero tampoco hace falta que estén todo el día. Vamos, yo los he tenido y los tengo en mi clase, en mi aula, y no los pongo todo el rato. Otras veces les pongo otra cosa o no les pongo nada. Pero el niño cuando está sobre todo en el suelo intentando conseguir una destreza motriz, como por ejemplo voltear, está muy pendiente de su propio cuerpo, de lo que le está costando moverse. Porque nosotros, claro, nos ponemos boca abajo y te pones boca arriba y no te ha costado nada, pero hasta que un niño lo consigue son un montón de entrenamiento que tiene que hacer y está muy, muy concentrado en ese proceso, en conseguirlo. Pero yo creo que es adecuado. Vamos, yo los tengo en mi clase. Hay una Beatriz Rodríguez, que no sé quién será, que pregunta que hasta qué edad es conveniente hacer psicomotricidad. Bueno, pues gracias Beatriz por la pregunta. Pues mira, nosotras, yo cuando me formé como psicomotricista con Carmen Torres, que es una eminencia, he visto hacer psicomotricidad con personas mayores, con enfermos mentales, con todo tipo de personas con dificultades o niños sanos. Quiere decirse que si yo ahora mismo fuera a un aula de la ESO a hacer psicomotricidad, estoy segura de que serían también felices. Lo que pasa es que no voy a llegar a la ESO y voy a hacer una sesión de, pues yo qué sé, de animales con sus voces, por ejemplo, de decir mu, y pues que les va a dar vergüenza. Haría otra serie de actividades, pero está muy... Bueno, es más, os voy a contar una experiencia. Cuando yo hago psicomotricidad con las tutoras en centros donde voy, cuando acaban, muchas se me acercan y me dicen, Jolín, Paz, hace tanto que no me lo pasaba tan bien, me he reído tanto. O sea, es que nosotras nos lo pasamos fenomenal. Y yo cuando he formado a mis compañeras, que si hay alguna compi del cole lo puede escribir, muchas me dicen, Jolín, Paz, que a lo mejor no te apetece quedarte un viernes por la tarde a hacer psicomotricidad con la pesada de Paz. Y cuando terminan me dicen, Jolín, es que me he reído, es que me he sentido feliz, es que me he reído a carcajadas porque es muy divertido. Y entonces esas mismas sensaciones pues las puede tener un adulto o hasta incluso una persona mayor. Los ancianos en los centros de la tercera edad hacen muchísima psicomotricidad adaptada a ellos, porque eso les va a servir, por ejemplo, para ponerse su chaqueta ellos solos. Contra más motricidad, contra más ejercicios hagan con sus manos, más fácil les va a suponer ponerse ellos mismos la camisa o la chaqueta. Entonces, de todas las edades. Venga, seguimos. Seguimos. Avanzamos. Bueno, aquí vamos un poquito a la chicha, al mejunje, ¿vale? Esto es lo que es para mí, ¿vale? Todo esto es a base del estudio de lo que es la psicomotricidad y cómo yo lo implanto en el aula. Bueno, yo y mis compañeras, que hablo en plan yo, pero yo y mis compañeras, mi equipo, mis compañeras, lo hemos estructurado así, ¿vale? Mirad. Las actividades de inicio. Empezaríamos con vamos a escribirlo luego todo, ¿vale? Y nos vamos a parar con todo. Actividades de inicio. Normas y presentación del material. La sesión en sí, que es libre y supervisada por el maestro, libre. Poner palabra a todo lo anterior y las reglas y la relajación. Vamos a ir viéndolo todo poco a poco, ¿vale? Las actividades de inicio. Bueno, esto es muy importante porque imaginaos que yo llego a un aula donde yo no soy la tutora de esa aula y digo, ¡hala, que ha llegado Paz! Venga, psicomotricidad, pum, 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 pum. Y los niños están que acaban de venir de matemáticas, pues a lo mejor dicen, pues vaya, están como descontrolados, están desorientados. Yo tengo que hacer unas actividades de inicio que inviten a esos niños a llamarles la atención lo que yo voy a hacer y unir la clase, hacer un encuadre de la clase. ¿Qué actividades de inicio podemos proponer? Suelen ser muy fáciles y muy cortas. Todo esto en niños muy pequeños, a veces mis compañeras se frustraban muchísimo porque me decían, Jolín, Paz, me he preparado una sesión y me quedan actividades de inicio. Digo, ¿y qué? ¿Han pensado? ¿Se han movido? ¿Se han relacionado? ¿Se han divertido? ¿Han sido felices? Sí, pues has trabajado. Punto positivo. Ya, has trabajado, no pasa nada. Evidentemente, si terminas, pues fenomenal, pero no nos frustremos cuando no terminamos, sobre todo al principio. ¿Qué actividades de inicio se me ocurren? Por ejemplo, dar una palmada y decir mi nombre. Cuando yo, por ejemplo, digo Paz y Gloria dice Gloria. O yo digo doy tantas palmadas como sílaba tiene mi nombre. Paz y Gloria diría Gloria. Perdón. Lo y a.
Muy bien, pues evidentemente pues es una manera de que todos, a lo mejor si no nos conocemos, sepamos los nombres, es una manera pues de entrar un poco en contacto. También podríamos hacer ahí algunas actividades de repetir sonidos, por ejemplo, que yo hago cualquier cosa y ellos lo repiten. Es que a mí me sale moverme porque estoy acostumbrada a estas sesiones a hacerlas en movimiento, me cuesta mucho hacerlo hablado. Vale, luego pues millones Sois de nuestros actividades. conejillos de indias en esta Sí, es que formación. yo esto lo que hago es que hacemos todo, o sea, yo todo lo que voy a describir aquí lo voy a hacer con millones de actividades con nuestro cuerpo, pero bueno, podemos hacer. Millones de actividades se me ocurre, también podría coger una actividad de inicio y contar un pequeño cuento, ¿por qué no? O una poesía, o cantarles 2 canciones, algo que me encuadre, que me organice a mis alumnos, a las alumnos o personas con las que voy a hacer la sesión conmigo, ¿vale? Como que se unan a mí, ¿vale? Luego haría las normas y presentación de material. Quiere decir, con esto, normas hay muy poquitas, ¿vale? Muy poquitas, pero son muy básicas. Me respeto a mí mismo, respeto el material y tengo cuidado con mis compañeros, ¿vale? Y con el material. Con esto quiere decirse que cuando me lo vais a preguntar, y ya lo voy a decir, que cuando un niño se porta mal o no hace caso, ¿qué hacemos? Porque me lo vais a preguntar. Bueno, pues igual que le hemos dejado anteriormente no participar si no está dispuesto, o no le apetece en el momento, si durante la sesión no tiene el comportamiento adecuado, sobre todo que molesta a los demás, porque para mí si está saltando por ahí purulando, pero no está molestando a los demás, me da lo mismo. A lo mejor es lo que necesita ese momento, solamente interfiero en el momento que moleste a los demás o haya algún peligro donde le tengo que invitar pues a que tiene que abandonar la sesión, esperar un momento, a relajarse. En el momento que ya empieza a volver a un estado natural, ya le invito otra vez a que vuelva a la sesión, ¿vale? Pero efectivamente si molesta a algún compañero o lo está dejando expresarse a los demás, pues no puede seguir con la sesión, ¿vale? Luego aquí estaría la sesión, que es la expresión libre y supervisada por el maestro. Ahora vamos a ver un ejemplo de sesión. Pues aquí es donde podremos sacar el material, donde tenemos programado la sesión que vamos a hacer en el momento, ¿vale? Pues podría ser papel de seda, podrían ser cuerdas. Bueno, la actividad de cuerdas me encanta, me encantaría tener aquí unas cuerdas y hacerlo con vosotros. Millones de cosas que se puede hacer con una cuerda, desde Siluetas. escribir, siluetas, formas geométricas, mil cosas. Me encantaría que lo vierais y que lo pudierais hacer sobre todo, pero es así. Luego, vamos, esto es muy, muy importante, que eso, por ejemplo, lo dejamos mucho de lado, el poner palabra a la anterior, ahora os lo explico lo que es cuando solamente hacemos los módulos o cuando bailamos al ritmo de un pandero, que yo no digo que eso esté mal, por supuesto, todo está bien, pero se queda cosas en vacío. Por ejemplo, no ponemos palabra a lo anterior. Quiere decir que una vez que tú has terminado las actividades de inicio y la sesión, pues tú tienes que darle al niño un sentido a todo lo que ha trabajado. Entonces, para ello hay que hablar con ellos y decir cómo se han sentido, qué les aparte de la sesión les ha gustado. Y eso también muchas veces, como el niño a lo mejor no tiene tanta palabra, pues lo que hace es que lo puede hacer con una expresión plástica, lo puede dibujar, lo puede manipular. Entonces muchas veces les doy un papel y un boli y les digo, píntate a ti mismo, píntate cómo te has sentido. O si, por ejemplo, hemos hecho una sesión de animales, pues podéis pintar los animales que habéis trabajado. Y que si pintan coches, me da lo mismo, porque a lo mejor le apetece pintar coche, no le voy a corregir, he dicho, ay no, he dicho animalitos, me da lo mismo. Si en ese momento lo que le apetece es pintar coches, pues pinta coches, ¿vale? Pero normalmente suelen pintar mucho lo representado. Aquí os voy a dar un ejemplo, si me enrollo mucho me lo dice Gloria, que Nada, yo nada, tranquila, carrete, ¿vale? tranquila, tranquila. Que a mis compis de mi cole muchas veces les digo que cuando empiecen a trabajar la psicomotricidad le pidan a sus alumnos que en medio folio, que dividan un folio por la mitad y en medio folio un día cualquiera, después de hacer cualquier actividad del aula, se pinten a ellos mismos. Esto a partir de 4 o 5 años, evidentemente los dedos no se representan a ellos mismos y entonces ellos se pintan y ponen el nombre o lo pone su tutora. Esto me encanta y yo siempre se lo pido a mis compis que me lo dejen ver, que me encanta. Y cuando ya llevan un tiempo trabajando psicomotricidad o después de hacer una sesión, les piden que se pinten ellos mismos en la otra mitad de folio. Pues es hacerlo. Es que es alucinante, o sea, se pintan con muchísimas más características físicas. O sea, niños que a lo mejor nos han pintado dedos o partes del cuerpo que tú dices, madre mía, no tiene pierna este niño. Y de repente, después de hacer sesiones de psicomotricidad, se pinta con una imagen corporal de sí mismo completa.
os invito a hacerlo, ¿vale? Porque es una experiencia bastante importante. Luego, la última parte de la sesión de psicomotricidad es el relax y la calma. Vale, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos hecho todo esto, que es muy, muy sensoriomotor, muy emotivo, muy lúdico, muy de divertirnos, muy de reírnos, y luego de repente nos vamos, pues vamos a ir demasiado excitados a la siguiente cosa del aula o nos vamos a quedar como que demasiado estimulados. Entonces hay que volver un poquito al relax y a la calma. Los niños no hacen una relajación completa tipo yoga que entren en... No, ¿vale? Los niños con estar un poquito tranquilos y bajar sus pulsaciones, suficiente. Hay millones de formas para hacer esta relajación. Yo muchas veces utilizo la que me encanta, y eso lo hago yo con mis niños de 2 años, que hacen la relajación en parejas y se ponen en parejas y entonces se dan como masajitos en el pelo y luego cambian de pareja y utilizo pues aquí música clásica y canciones que inviten a la calma y a la serenidad. ¿Alguna pregunta de todo esto que os he contado? Sí, mira, te voy a contar. Claudia Cuéntame. nos pregunta, sabemos que Montessori es muy amigable para niños con capacidades diferentes. ¿Hay alguna recomendación de un número máximo o porcentaje de niños con capacidades diferentes en el salón para no descuidar a todos? No sé si he entendido muy bien la pregunta, perdonadme. Yo creo que se refiere un poquito a que cuántos niños con discapacidad podemos tener en el aula mientras que hacemos psicomotricidad. Yo creo que esto va un poco en función depende de la discapacidad, yo creo, ¿no? Bueno, sí, nosotras es que nuestros alumnos no, bueno, hay alguna vez que tiene algún niño alguna dificultad, pero no trabajamos en ningún centro Mm. con niños de esas características, pero yo cuando he hecho psicomotricidad con niños con alguna dificultad, evidentemente son menos niños los que tienes que tener haciendo la sesión y se hace de otra manera, pero ese tema es un poco más profundo y más complicado. Nosotras la hacemos con la clase con todos con todos los alumnos, incluso con varias clases, porque ellos te siguen muchísimo y les encanta. Entonces, como es algo que les encanta, pues perfectamente. Si tu ratio es de 20 niños, pues los 20 niños, no hay ningún problema con toda tu clase, perfectamente. Eso lo enlazo con la siguiente pregunta que nos hace Jamie, que dice que cuántos niños por sesión y que si tenemos aula de psico. Vale, ¿cuántos niños por sesión? Lo que acabo de Depende. comentar depende y nosotras, las tutoras lo hacen con todos sus niños y si por ejemplo ves que tienes una clase que es a lo mejor un poco más complicada por alguna característica de algún niño o alguna cosa, pues podemos dividir las clases o unos hacen psicomotricidad y otros están en música o ya nos organizamos como tutoras porque como os he dicho antes somos nosotras las que organizamos nuestro tiempo y nuestro material. Y gracias, pues sí, tenemos una maravillosa sala de psicomotricidad enorme y estupenda, llena de cosas, pero os voy a decir la verdad, yo nunca voy a ella. Voy normalmente la hago en mi clase. ¿Por qué? Porque ¿dónde se está más a gusto? En tu casa, ¿no? Pues mis niños están más a gusto en su clase. Entonces no me gusta sacarles de su ambiente y de su encuadre. Me suelo ir a hacer psicomotricidad a la sala de psico grande cuando quiero a lo mejor hacer algo más de desplazamiento, de tipo carrera o algo así. Pero si lo puedo organizar en mi clase, me gusta más retirar las mesas y las sillas y hacerlo, que además no suelo tener muchas tampoco, ni mesas, ni sillas, ni nada de eso, muy poquitas, y me gusta hacerlo en mi clase. Y si hace bueno, me gusta hacerlo en el patio, me encanta. Eso es mi momento zen. Pero sí, sí tenemos la suerte de tener una sala de psicomotricidad maravillosa. La La van a verdad. ver mañana en alguna foto. Sí, Con mañana vais las... a poder ver nuestra sala de psicomotricidad donde ponemos, ahí sí que aprovechamos para poner las instalaciones y provocaciones porque es un espacio muy grande. Pero vamos, sí que tenemos esa suerte, pero que no os preocupéis, que en el aula perfectísimamente podéis hacer psicomotricidad. Marta te pregunta qué pautas les dais a los padres de familia para que continúen con la psicomotricidad en casa. Pues mira, nosotras lo que es en sí una sesión, no le vamos a decir a los padres que hagan una sesión de psicomotricidad, lo que le decimos al padre es que den a los niños mucha libertad de movimiento, que salgan al patio, que corran, que les dé la bicicleta, es decir, calle, patio y parque. Calle, vamos, lo que ahora no pueden nuestros pequeños, pues mucho de eso.
y mucho de que les dejen hacer, que si quieren llevar el plato al salón para comer, pues que les dejen desplazarse, porque el llevar el plato requiere mucha coordinación, mucho equilibrio, mucho tono muscular. Aunque tú no te estés organizando en tu mente lo que está haciendo, realmente lo está haciendo, pues que le dejen moverse. Eso es lo que yo les digo a mis padres, que le dejen moverse, que no le esfuercen las posturas y que le dé libertad de movimiento. Por ejemplo, a los 2 años, la típica motito esta que no tiene ruedines, les encanta y les da un montón de destrezas motrices, pues que les acompañen con ese tipo de material y calle, patio y dejarles hacer las cosas por ellos mismos. Eso les recomendaría a los padres. Y bueno, yo aporto que nosotras ahora con la formación online lo que hicimos fue mandarle a los padres alguna de las músicas que usamos en las sesiones, porque ellos muchas veces ya llega un momento de tanto trabajarlo con ellos que las reconocen. Y bueno, los padres nos escribieron alucinados de cómo al oír, simplemente oyendo la música sin que ellos les dieran ningún tipo de pautas, como los niños empezaban a gatear o a moverse por el espacio, o sea, y reproducían lo que han mamado en clase. Eso es lo que más hemos acercado nosotras en plan online a los padres. Bueno, se nos ha olvidado una cosa que además estoy viendo aquí, por ejemplo, a mi Bui, que acaba de escribir, que lo que hago para que los padres sientan lo que es la psicomotricidad es que hacemos sesiones para padres. Sí, sí, y la ha comentado otra mamá nuestra también que la tenemos por ahí, Ay, sí. Rocío, también la ha comentado que le encantó. Sí, Rocío. Otra super mamá. Pues efectivamente, lo que hacemos es que hacemos las sesiones para que los padres lo oigan y vean lo que sienten sus niños y así pues ellos piensen en la felicidad que les da sus movimientos a sus hijos y lo practiquen en casa. Pero yo creo que hoy en día, además, los padres de hoy en día le facilitamos mucho a los niños el movimiento, dejándoles hacer cosas, subirse a los columpios, no diciéndoles tantas veces no te subas, ten cuidado. Somos un poco más arriesgados en ese tema, yo creo. Hoy en día, menos mal. Patricia te comenta, te dice, Dime, en el caso de poner palabra a cómo se sienten, ¿estaría relacionado con el momento de relax y calma? Mientras ellos están en estado de relax, ¿les podemos preguntar? Yo lo hago un poquito antes. Eso cuando hago, después de la sesión de expresión libre, hago lo que es poner palabra a lo anterior. No quiere decir que todo lo hablemos, sino que cuando un niño plasma con una actividad plástica, por ejemplo, imagínate que hemos hecho una sesión con papeles de seda de colores, donde hemos hecho con los papeles círculos, corros, filas, nos hemos movido para un lado, luego hemos roto los papeles, bueno, mil cosas que el papel de seda te da para, vamos, 7 días trabajando, me encanta. Y entonces lo que hago, que a lo mejor cuando están recortando el papelito de seda en el suelo, pues les digo, ay, Paloma, ¿cómo te has sentido? ¿Y qué papel tenías tú? ¿Y te ha gustado? ¿Te hubiera gustado tener otro papel? Cosas así, o a lo mejor les digo también cómo me siento yo. Muchas veces nosotros nunca les hablamos a los niños de cómo nos sentimos. Digo, ay, pues madre mía, pues yo me he encontrado, qué cansancio, la profe Paz, madre mía, o qué bien me lo he pasado. Muchas veces cuando yo les digo que me lo he divertido un montón, se quedan como diciendo, madre mía, esta profe también se divierte, la profe, porque que nos vean un poco también, que se acostumbren a hablar de sus sentimientos desde pequeños, que se acostumbren a expresar cómo se sienten. Y luego ya hago en el relax. En el relax suelo hablar lo menos posible, pero también daros cuenta que yo estoy hablando desde mi experiencia, sobre todo con niños muy pequeños, que nunca están callados. Me están, profe, oye, Paz, no sé qué, cuántos. Quiere decirse que no estamos aquí en un momento zen de yoga, todos relajados. Simplemente volvemos un poquito a la calma. Suelo apagar la luz si tengo una clase que no le da miedo. En el momento que yo tenga un niño que le dé miedo a la oscuridad, no apago la luz. Pero normalmente suelo apagar la luz o entornarla y pongo ya ahí mi música clásica y ya les invito. A veces hago la parte de relajación con las pelotas. Se tumba un compañero en el suelo y en la pareja le hace unos pequeños toques con la pelota, pum, pum, una presión y dejar de presionar, o sea, contacto corporal, no contacto, de un compañero a otro. Eso también les suele gustar mucho y también pues sigo trabajando porque el que tiene la pelota está teniendo una destreza motriz fina muy importante. Pregunta interesante. Mari Carmen nos pregunta que cómo hacemos con los bebés las sesiones de psicomotricidad. Bueno, con los bebés, sesión en sí, como hemos estado ahora hablando con todas estas partes, no se hace, ¿vale?
Con los bebés se hace mucha estimulación y mucho trabajo individual, porque ahora todo esto que hemos estado hablando es grupal, me permite trabajar con toda mi clase y lo que hacemos es en bebés estoy hablando cuando no andan, porque claro, un bebé puede ser un niño de un Sí, año. ella pregunta hasta 12 meses. Vale, vale. Pues entonces, por ejemplo, yo utilizo, perdón que hablo aquí yo y me siento fatal, mis compañeras y yo utilizamos mucho unas sábanas que son de doble punto de seda, que es una sábana que tiene un punto muy elástico y los subimos a los bebecitos dentro de la sábana y entre dos compañeras les hacemos un balanceo, que es un ejercicio buenísimo para la inteligencia. Y les encanta. O sea, ya ven la sábana en el suelo y si gatean, corren gateando, volando hacia la sábana. Tenemos ahí también arrastres en el suelo, dejamos al niño, ponemos la sabanita en el suelo, ponemos al niño dentro y le hacemos un arrastre por el aula y ahí tiene mucha conciencia la parte de espalda, mucha conciencia corporal y luego también mucho emoción porque les encanta, me estoy moviendo y muy deprisa y mi profesora me está moviendo y encima la sábana tiene un color, porque no es una sábana de hospital, son sábanas rosas, naranjas, de colores muy llamativos y luego también le hacemos masaje Santala. Le hacemos el masaje Santala y ejercicios de estimulación temprana. Eso es lo que hacemos con los bebés. También a lo mejor le hacemos pues, masajes en las manos, en los pies y llevamos como un registro para saber lo que le hemos hecho a cada niño. Pero vamos, en el momento que, por ejemplo, en cuanto se sientan, pues yo hago a lo mejor un pequeño círculo o me da igual, cada uno donde quiera sentarse y le tiro una pelotita para que la puedan ir cogiendo o me llevo un instrumento al aula y hago de repente mucho ruido y de repente no hago nada. Esas pequeñas cosas, bueno, pequeñas que son muchas, ¿vale? Son muchas cosas, no hay que dejar a los bebés nunca, hay que trabajarlos desde muy pequeños. Y se pueden trabajar, que mucha gente cree que con bebés no se hace nada más que darles de comer y cambiarles, y lejos de la realidad. Pues sí, si confías en ellos, puedes hacer muchas cosas. ¿Que hay mucho plan asistencial? Por supuesto, porque hombre, es que realmente lo que necesitan es prioritario, exactamente. Pero no lo único del aprendizaje, o sea, con tantas horas que están, no podemos permitirnos que, aunque hay días que dicen, madre mía, es que no imaginaos una adaptación con 8 bebés que tienen muchas necesidades que cubrir, pero en el momento que están adaptados, que te quieren con locura, que son felices en clase, te da para hacer mucho. Además, como siempre estamos dos compañeras, pues una puede estar perfectamente haciendo un masaje Santala y la otra puede estar dando un biberón y los otros pueden estar experimentando libremente en el aula sin ningún peligro y con las dos supervisando, o sea, que hay mucho trabajo en el aula de bebés. Gracias por la pregunta. Sara te pregunta que si es mejor hacer las sesiones siempre con música o hay veces que es mejor hacerlas en silencio, porque si al final pones música, pues podemos condicionar a que el niño se mueva al ritmo de la música y no a su propio ritmo. Pues depende. Depende de la sesión y depende del momento y depende de la clase. Si es una clase... a mí es que la música para mí es que... como mi vida, os diría. Entonces, para mí es que la música no es una canción, yo qué sé, son unas canciones y una música muy preparada, son unas canciones que invitan al movimiento y realmente por ejemplo, imaginaros que yo pongo un rock and roll en clase, yo no voy a decir cómo bailen, yo no voy a decir que tienen que hacer así o tienen que hacer así, cada uno lo va a hacer libremente y el que no se quiera mover no lo mueve, pero hay a veces que no trabajo con música también, hago sesiones que son sin música, pero a mí me gusta más con música realmente. Además, por ejemplo, Gloria, que ya tiene el aula de un año, lo que hace es que para que ellos sepan que va a empezar a trabajar psicomotricidad, porque a veces están pues dispersos o están haciendo otras cosas, o para organizar un poco, encuadrar, lo que hace es que les pone una canción para que ellos sepan que van a hacer psicomotricidad y se van todos a la puerta. Se van todos a la puerta y empiezan ya a moverse para adelante con esa canción y ya, pues, libertad. Y entonces los ha un poco enseñado a hacerlo así, pero quiere decir que sea así, sino que luego cada profesor se tiene que hacer su propia estructura de trabajo. Pero para mí sí es muy importante la música, pero no prioritaria, ¿vale? Y si no es una música adecuada y no es una música que invita al movimiento desde la libertad, pues tampoco. O sea, no toda la música me vale. O sea, es que es muy importante. O sea, muchísimo. Es que es una música especial, es una música que se te mete en las venas. Entonces hay que vivirlo. Eso es lo que a nosotras siempre nos ha frenado hacer formación online de este tema, aunque bueno, sí. Parece que por lo que estoy leyendo por aquí, está la gente deseando, les encantaría verte hacer una sesión. O sea que sí que algo os llega, ¿no? Que esa era también
nuestra duda, ¿no? Si os estaba llegando un poco esta formación, porque vemos que la importancia esa de que oigáis la música, de que se os meta adentro, de que veáis cómo os guía para hacer el movimiento. Mira, os invito ahora, por ejemplo, cuando terminemos esta sesión, este momento de hablar, a poner en el YouTube una canción que se llama Funiculi Funiculá. Ponerla, es que se te van los pies, tú dices, o sea, es que te dan unas ganas de ponerte a bailar, bueno, es que no me quiero cantar porque canto fatal, pero me dan ganas de cantarla. Y es una canción que invita al movimiento, o sea, un cha-cha-cha, tú te pones un cha-cha-cha, que tengas 2 años y es que cha-cha-cha, cha-cha-cha, te da unas ganas de moverte. O sea, es que los niños no quieren, no quiero dar publicidad, canciones infantiles de ositos rosas, de verdad. Tú les pones un rock and roll, tú les pones un cha-cha-cha, una marcha militar y les invita a hacer un movimiento de unas filas que es que, de verdad, probar el funiculi funicula. Luego, con los cascos del móvil, es que te dan unas ganas de bailar tremendas. A ver, Sara ve un poco imposible el que que si ponemos material para hacer psicomotricidad, que no se lancen como locos a por el material y que sea difícil que sigan esas normas. Bueno, no es difícil porque además cuando tú utilizas un material, ese material es para todos. No es, por ejemplo, cuando tú estás en el ambiente Montessori que solo hay una actividad, una de cada bandeja o de cada material, solo hay una. Cuando yo trabajo con aros, hay por supuesto un aro para cada uno. Cuando yo trabajo con saquitos de colores, hay saquitos para todos. Entonces, no tiene esa necesidad de agobiarse por el material porque tienen. De todas maneras, yo suelo empezar a trabajar mucho al principio sin él y luego con él, pero también, como antes he dicho, las normas y la presentación, pues igualmente se van acostumbrando a que el material hay que respetarle y que hay que estar tranquilos. Pero a mí muchas compañeras me decían, pues de 4, en 5 años o en 3, joder, madre mía, es que al principio se vuelven locos, es un caos, luego tal. Pues claro, porque tú date cuenta que si tú nunca has hecho psicomotricidad y de repente llegas y les das un material novedoso, un material de color, una música que nunca han oído y muchas emociones, pues es normal que al principio se descontrolen, pero poco a poco lo van a ir viendo y van a ver cómo ellos se sienten al hacerlo, que van a relajar, se van a relajar muchísimo y lo van a hacer mejor poco a poco, pero no os angusties porque eso es mucho anticipo. Yo era mucho también de decir, ay, con esta clase a lo mejor no voy a poder hacer esto porque tal, es que te sorprenden y a lo mejor si tienes que dejar la sesión mucho antes de lo previsto porque todo se está yendo un poquito, pues la dejas y otro día vuelves a empezar poco a poco, como lo que os he dicho antes, si os quedáis en las actividades de inicio, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Como si tienes que ir a actividades de inicio a relajación y todo esto en tu clase te es inviable al principio, pues no pasa nada porque ya está pensando, ya se está moviendo, ya se está relacionando. Luego muchas veces, me gusta esa pregunta, porque muchas veces a lo mejor los niños están peleando, entre comillas, están intentando quedarse con un material y la profesora siempre interfiere, no, pues este para ti, porque no les dejamos sin que haya violencia ni agresividad, evidentemente, pero a lo mejor esa conversación, el decir y el convencer, pues no, mira, este para ti, porque venga, porque yo quería el azul, no, porque yo lo vi el primero, todo eso qué maravilla es, están pensando, están hablando, están comunicando, dejémoslos también que piensen y que sepan debatir su opinión, que luego hacemos unos niños al día de mañana que no saben decidir absolutamente nada, dejémoslos comunicarse, no pasa nada, hombre, no vamos a dejar que se peguen ahí y venga yo, ay, qué comunicación hay, a ver si se pegan, pues no, ¿vale? Pero si están hablando y están comunicándose, pues hay que dejarles y al final ellos muchas veces dicen, bueno, pues este para ti, este para mí, probar, de verdad, probar. Vamos a continuar. ¿Ha quedado alguna pregunta? Luego pero respondo todas, ¿vale? Eso es. Vale, bueno, ¿qué conseguimos cuando nuestros alumnos hacen psicomotricidad? Bueno, pues ya muchas cosas las hemos dicho, que aprendan a través del movimiento, que coordinen sus movimientos, un equilibrio emocional y afectivo, su creatividad, convivir y comunicarse con el compañero, que esto lo acabamos de ver, como al tener que convencer a un compañero o tener que prestarle algo, ya están conviviendo y comunicándose, conseguir una imagen ajustada de sí mismo. Esto quiere decir que contra más tengas una conciencia corporal positiva de sí mismo, tú estés a gusto no con tu cuerpo como cuerpo, sino con tu conciencia corporal, como tu ser, como que eres una persona, mejor te sentirás conmigo mismo, mejor estarás.
mantener un control postural, porque para todo lo que trabajamos necesitas un control de la postura, y una capacidad creadora. Cuando hacemos psicomotricidad, como invitamos mucho a la imaginación y a crear, pues el niño es mucho más creativo luego en otras asignaturas, que a lo mejor le decimos, vamos a inventar un cuento, y se quedan como, pues cuando han trabajado mucho su cuerpo y mucho este aspecto psicomotriz, tienen muchísima más capacidad creadora. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, sabemos muchas, o sea, hay muchísimas sesiones de psicomotricidad. He elegido un poco esta porque tiene muchos aspectos, ¿vale? Se llama Animales con sus voces, bueno, se llama. Me gusta a mí llamarla Animales con sus voces, ¿vale? Estos objetivos que pongo aquí no es que yo me llegue y me ponga como una profesora a hacer una adaptación y diga, hay objetivos, contenidos, no. Simplemente que después de ver esta sesión muchas veces he llegado a la conclusión de que tiene estos objetivos. ¿Que no se cumplen todos en mi clase y en mi aula? No pasa nada. ¿Que los cumplo todos? Fenomenal. ¿Que los voy cumpliendo unos poquitos en 3, otros poquitos cuando lleguen a 4 y otros poquitos cuando lleguen a 5 años? Fenomenal. Que con tranquilidad, ¿vale? Poco a poco. Pues estos son los objetivos: emparejar animales, aprender el vocabulario, discriminar, promover el lenguaje, la percepción auditiva. Bueno, pues un poco los objetivos que tiene esta sesión de animales con sus voces, ¿vale? La concentración, la atención. Hay algunos que se repiten en todas las sesiones, porque en todas, pues en todas hay que tener una atención, una concentración y una capacidad de movimiento, pero en esta, por ejemplo, interfieren el vocabulario de los animales. Bueno, pues aquí tendríamos un material que es muy, muy fácil. Por ejemplo, aquí no vamos a usar ni aros, ni pelotas, ni telas, ni nada. Haríamos unos cartoncitos con una goma donde irían dibujados unas imágenes reales de animales, ¿vale? Los dibujitos de colorines, no. A ellos les gusta ver la vaca tal cual, como es una vaca, sin rosa, ni verde, ni nada. Unos animales. Y luego una mitad de la clase, como si dijéramos, tendría la gomita con el dibujito del animal, y la otra clase tendría el ruidito o el sonidito que hace esos animales. Quiere decirse que yo tendría una vaca dibujada y Gloria tendría la palabra mu, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, primero, antes de empezar, yo lo que haría es siempre hago una consigna nada más empezar las sesiones, que es que digo, pongo una música que invite al movimiento, por ejemplo, la que os he dicho antes, o una marcha militar, o un rock and roll, una canción que invita al movimiento, una música que invita al movimiento, y les digo que se muevan por el espacio libremente. Esto quiere decir que no hagan lo que yo digo, que se muevan, que se muevan por el espacio, que no vayan unos detrás de otro como corderitos, que todo el espacio lo investiguen y se mueven un poquito por el espacio libremente. Esto es una manera también de perder un poco la vergüenza, porque claro, si llegamos y empezamos con esto de animales, pues un poquito de perder la vergüenza es empezar a moverse por el espacio libremente. ¿Que quieren bailar? Bailan. ¿Que solamente se mueven en círculo? Se mueven en círculo. ¿Que van andando de la mano las amiguitas? Pues van andando las amiguitas de la mano. Me dan igual, se muevan. ¿Vale? Entonces haríamos dos grupos. Un grupo serían los animales y otro las voces de esos animales, después de repartir los letreritos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos? Pues empezaría diciendo que con una marcha militar, imaginaros, diría parejas de animales, de imágenes de animales. Y se juntarían, pues yo buscaría una vaca, buscaría un pollito, o el elefante buscaría un cerdito, y harían parejas de animales, y van bailando en parejas, un rock and roll, un twist, un cha-cha-cha, lo que sea. Pareja de un animal con una voz diferente. Pues yo buscaría, yo que soy la vaca, buscaría a Gloria, que es mi sonido, o a otro sonido. No sé si lo vais entendiendo, es que es muy difícil explicar así. Por ejemplo, luego imaginaros que digo, cada animal tiene que buscar a su voz. Entonces, yo que soy una vaca tendría que buscar por el espacio a Gloria, que estaría diciendo mu, 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 buscando. Entonces, a lo mejor me encuentro al cerdito y le digo, ay, pues tú no eres, vosotros poneros ahora en la mente de un niño. Qué divertido es que yo estoy buscando a mi sonido, que soy una vaca, estoy buscando a una compañera mía que está diciendo mu. Luego, aparte, tengo que hacer una discriminación audicional, porque claro, están diciendo todos a gritos por en la clase. Esto lleva un jaleo
no os podéis imaginar, todos gritando, todos buscándose los animales, pero todo este tiempo que lo están haciendo, yo como profesor no tengo que decir, vaya locura, no están haciendo nada, esto es un desparrame y no vale para nada. Vosotros sabéis el ejercicio que están haciendo, es que es increíble. Luego puedo decir, hacen fila los elefantes, el primero de la fila es el elefante y todos andamos como elefantes. Vale, luego aquí hacen mucho aparte de vocabulario de lenguaje, porque las ovejas balan, los elefantes barritan, los pájaros pían, las ranas croan, todo esto es lo que habría, ¿no? Personas que son las ovejas, personas que serían balan, personas que son los elefantes, personas que barritan, ¿vale? Para hacer las parejas, pues habría que buscar para pareja con su animal, con su sonido, perdón. Vale, lo podíamos trabajar con muchas maneras, de manera individual, movimiento por el espacio al ritmo de la música. Al cesar representamos el animal que somos o el sonido que hacemos. Pues ponemos una música, bailamos libremente, apago la música y yo me quedo haciendo como todo lo más corporal posible, que soy un cerdito. Y mi compañera Gloria hace el pipipí del pato. O sea, y esto lleva muchísimo trabajo y esto a lo mejor no nos lo hacemos en un día de clase, lo hacemos en varias veces. A lo mejor simplemente las primeras 3 veces que lo hacemos solamente hacemos cada animal con su voz, reconocerlo y punto. O sea, que imaginaos qué trabajo hay aquí. Luego haríamos parejas, cambio de pareja. Por ejemplo, vamos a hacer un cha-cha-cha en parejas y yo digo, cambio de pareja, cambiamos de pareja y digo, con la primera pareja tengo que pensar ay, madre mía, ¿con qué pareja bailé la primera? Memorizar, recordar, buscar a mi primera pareja, buscarme por el espacio. Bailar en pareja requiere mucho equilibrio. Luego podemos hacer corros de un corro de animales y otro corro de voces, o un corro de animales domésticos y otro de animales salvajes. O sea, un sinfín de, no sé si os está quedando claro, porque todo esto así explicado en palabras es la primera vez que lo hago, porque yo lo que hago es que esto lo hacemos con el cuerpo, entonces me resulta complicado. Los animales salvajes, por ejemplo, hacen un corro muy grande de todos juntos y entran al corro los animales salvajes. Salen del corro, entran al corro los animales que tienen 4 patas. Y aquí, por ejemplo, las que sois ya de primaria, podéis empezar con la suma y la resta, porque, por ejemplo, podéis decir, vamos a contar cuántos animales hay. Hay 3 animales con 4 patas. Y si se va uno, ¿cuántos quedarían? Y si entran 3, ¿cuántos quedarían? Fijaros la de cosas que podemos trabajar, que es lo que os he dicho antes, el aprendizaje desde el movimiento, cuántas cosas podríamos trabajar. Corros de, pues eso, con diferentes consignas y filas, corros, otra actividad que se llama passe-misí, que es levantar las manos así con una compañera y todos pasar por debajo y bueno, un montón de maneras de trabajarlo. Luego, ¿qué haríamos cuando termináramos esta manera de trabajar, esta manera de hacer esta sesión? Pues luego después tendríamos que poner una palabra de todo esto y hacer una relajación. ¿Qué sugerencias se me ocurren para hacer? Pues, por ejemplo, podríamos darles una plastilina y que cada uno hiciera el animal que ha sido o el que le haya gustado ser. O podemos darles un mural gigante y que pinten entre todos un zoológico. O rotuladores y que pinten y creen lo que les apetezca, que realmente van a pintar esto, van a pintar lo que han trabajado. Un sinfín de actividades. Aprovecharía ese momento para poner un poco, mientras están pintando, haciendo plastilina, ahí suelo poner una música clásica y ahí les pregunto si les ha gustado, cómo se han sentido, si les hubiera gustado ser otro animal, qué animal lo hubiera elegido, si le hubiera gustado. Les hablo también cómo me he sentido yo, porque yo no participo en las sesiones, ¿vale? Yo me quedo desde fuera, a lo mejor hago alguna cosa para invitarles, sobre todo si son pequeños, pero yo me quedo desde fuera, ¿vale? Me quedo observando. Y les digo que, por ejemplo, pues que me ha encantado verles o que, jolín, qué bien hacían el ruido del animal. Y luego ya en la calma, pues por ejemplo puedo decir, cada animal busca su voz y hace con ella la pareja y hace la relajación en pareja, pues tocando la cabeza o la espalda o hago un círculo y pongo alguna canción de estas que invitan a emocionarte y hago la sesión en círculo, todos de la mano, moviéndonos de un lado a otro, con las luces apagadas, o aprovecho y cuento un cuento con todos en silencio, la luz apagada y mi voz muy suave y demás. No sé si está
quedando claro, pues finalizo con una frase de María Montessori que ya de tanto estudiarla la he cogido mucho cariño y dan ganas de comértela a esta mujer, que dice que el niño que nunca ha aprendido a actuar por sí solo, a dirigir sus actos o a gobernar su voluntad, se transforma en un adulto que resulta fácil de gobernar y que siempre necesita el apoyo de otros, de María Montessori. Pues esto, si os dais cuenta, es lo que hemos hablado, ¿vale? Que hay que dejarles pensar, hay que dejarles decidir, hay que dejarles tomar decisiones, porque luego el día de mañana, si no dejamos hacer nada de esto, son personas que no tienen ni idea y que hacen lo que quieren con su voluntad. Pues muchísimas gracias y me hubiera gustado ver más cositas, pero es bastante en este poco tiempo, es una disciplina muy larga y requiere mucho aprendizaje y muchos conceptos. No sé si hay alguna pregunta que me queráis hacer o luego ya os respondo. Pues mira, habría una pregunta de si quieres por la última diapositiva para que sepan que podemos estar, que nos pueden ver también en Instagram, por si hay alguien que prefiera Instagram, estamos en YouTube también y bueno, en Facebook ya lo sabéis. Y en nuestra página. Sí. Bueno, pues luego mañana... nuestra página Creyendo en la Infancia. Sí, bueno, esta te preguntaba Jamie que si esta sesión ya finalizamos con esta y luego respondemos lo que queda. Si esta sesión, ¿con qué edad se la podría hacer? Pues hombre, esta sesión hay que hacer unas variantes. Por ejemplo, si la haces en 2 años, yo solamente haría a cada uno con su animal, sin voces, porque no sabe leer y no tiene tanta conocimiento de sus voces. Entonces la haría solamente con animales que ellos conocieran y previamente he trabajado los animales en el aula, ¿vale? Y entonces pues la haría haciendo una adaptación, evidentemente, desde los 2 años perfectamente. Vamos, yo la he hecho... Básicamente la he hecho en 2 años solo con animales, repitiendo muchos animales, evidentemente, animales que conozcan y solo los animales, las voces no. Entonces pues haría lo mismo, filas de todos los animales o filas de las vacas, a lo mejor pongo 5 vacas, 5 cerditos y 5 pollitos, fila de pollitos, fila de tal, corros de todas las vacas, pareja de vaca con cerdito, de esa manera, haciendo una adaptación, pero sí, a partir de 2 años perfectamente. Y lo he trabajado previamente en clase. Muy bien, muy bien. Pues nada. Pues yo creo que han estado muy contentas las chicas, que teníamos ahí un poquillo de miedo. Bueno, pues bueno, y algún gracias. chico, tenemos algún chico también, ¿eh? Pues menos mal. Mañana nos vemos en nuestra... Sí. Mañana vamos a dar una charlita sobre instalaciones y provocaciones a las 5 en el Facebook de Creyendo en la Infancia. Hasta mañana. Con esa ya finalizaríamos las nuestras con Creyendo en la Infancia, pero el sábado, si queréis, pues volvemos a retomar un poco las áreas de Montessori en la red educativa cultural José Antonio Encinas, que ya dimos una charla antes, pues si queréis volver a vernos o, bueno, siempre las formaciones son diferentes, aunque sea lo mismo, pero salen diferentes ejemplos y diferentes preguntas. Muchas gracias por estar aquí y hasta aguantarnos mañana. Este rato. Hasta mañana a todos.